Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Alberto Acosta, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, empecemos por eso. ¿Cuál es su lectura de estos diálogos que se vienen desarrollando entre el gobierno y la CONAIE y cuáles son sus principales preocupaciones al respecto? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En materia petrolera, estos diálogos han implicado hasta ahora que el gobierno está cediendo en cosas importantes. Primero, por un lado, se echó abajo ese decreto número 95, que algunos en el gobierno dicen no importa porque era el decreto para el plan de acción de los siguientes 100 días. Sin embargo, el impacto es muy grande y a nivel de percepción de los inversionistas, porque ven que las reglas del juego en el país cambian y que esa visión inicial, ese empuje que se le dio con ese decreto de decir el gobierno abiertamente quiere sacar adelante la actividad petrolera, el echarlo atrás significa tal vez ya no quiere tanto o tal vez ya no va a poder hacer todo lo que había planteado. Por otro lado, el gobierno también se dio en no ampliar la frontera petrolera. Entonces, aquí hay decisiones importantes que se están diciendo la actividad petrolera va a ser tolerada. Ese es el nuevo mensaje. Cuando el mensaje del decreto 95 era más bien el país va a aprovechar de todo su potencial petrolero y va a sacar adelante una industria importante. Ahora, Alberto, al hablar sobre este decreto 95, que es este plan de acción para los 100 días, usted se refiere a que es un renunciamiento y a su criterio tiene importancia porque demostraría una gran debilidad política frente a lo que ha pasado. ¿Qué puede pasar y qué consecuencias habría tras este renunciamiento al decreto 95? Bueno, el gobierno incluso ya ha reducido su meta de producción petrolera. Inicialmente se planteaba duplicar la producción petrolera total del país de 500,000 barriles por día a 1 millón de barriles. En marzo se colocó una nueva meta y se dice la meta ahora es para Petroecuador, que se duplique la producción de Petroecuador a 800,000 barriles. Para poder lograrlo, para que Petroecuador pueda duplicar la producción a 800,000 barriles, la manera de lograrlo es a través de la delegación a participación privada de los campos de Petroecuador. Es decir, que vengan capitales privados. Esto no es privatización. Petroecuador sigue siendo el propietario de los campos, pero se utilizan capitales privados para poder aumentar la producción. Se necesitan 12,000 millones de dólares en inversión nueva para poder duplicar la producción de Petroecuador. Si es que no se logra incentivar a la inversión privada para que venga, definitivamente no va a haber esa meta, no se va a lograr duplicar la producción. Y el Ecuador, lo lamentable de ese escenario, es que seguiremos perdiendo una gran oportunidad, se nos pasará el tren. En este momento los precios del petróleo en los últimos meses se han multiplicado por 4, pero la producción del Ecuador de petróleo sigue cayendo. Es decir, producimos cada vez menos petróleo, pero los precios están por las nubes. Estamos desaprovechando una oportunidad enorme para transformar esa riqueza del petróleo en dinero que puede servir para poder solucionar los problemas más urgentes de la población. Ahora, eso por un lado, por otro lado están estos diálogos con la CONAIE y esta mesa de focalización a los subsidios de los combustibles. Y allí también usted exponía una preocupación importante porque quizás los indígenas no entienden la focalización como se debería comprender o quizás hay una mala información allí y que podría tener consecuencias negativas. ¿Cómo ve este avance de la mesa de diálogo, sobre todo en este tema puntual? Yo veo con mucha preocupación porque la visión que están teniendo los indígenas es la focalización es el estándar. A todo el mundo se le subsidia, el subsidio es para todos. Y después comienzan a escoger a quién no subsidiar. Ese no es el mecanismo correcto, porque lo que han hecho hasta ahora es exigir una reducción en el precio de los combustibles de esos 15 centavitos que nos terminaron costando 345 millones de dólares al año adicionales y que eso hay que sumarlo a los 3,000 millones de presupuesto de subsidios que ya tenemos para este año. Con ese dinero pudimos haber hecho muchísimo. Con 345 millones de dólares pudimos haber construido 1,700 escuelas rurales. Pudimos haber comprado 15,000 tractores o contratado 15,000 profesores. Es decir, queda claro que la CONAIE realmente está luchando por los objetivos equivocados y que no le benefician en nada.
la mitad del subsidio a los combustibles lo recibe el quintil más rico de la población. Entonces, es urgente cambiar el esquema e ir hacia un esquema donde se entienda claramente que el subsidio no es la regla, el subsidio es la excepción para aquellos que lo necesitan. ¿Para quiénes? Por ejemplo, hay que empezar por el transporte público de personas, el transporte masivo, los buses, que la tarifa de los buses no se incremente, y eso se logra creando un subsidio específico para esos sectores. Se puede escoger también ciertos sectores agrícolas, si es que se desea, de subsistencia, para sectores, por ejemplo, de los más empobrecidos del país, los mismos indígenas. Ese tipo de cosas se pueden negociar, pero lo importante es que para todo el resto, todos los que sí podemos pagar un precio más elevado, se reinstaure el sistema de banda de precios. Eso no significa que el precio va a ser igual al internacional, no significa que la gasolina se va a ir a $5, porque hay que recordar que la banda de precios permite variaciones pequeñas mes a mes, y esas variaciones pueden ser moduladas incluso o con criterios políticos, pero lo importante es que se reinstaure el sistema de bandas para que gradualmente el que sí puede vaya pagando un poco más y que los subsidios queden solamente para quienes sí lo necesitan. Y bueno, sobre esto, entonces, ¿usted cree que se podría llegar a una buena conclusión de estas mesas o lo ve complejo? Yo lo veo bastante complejo, sobre todo en el tema de los subsidios. El problema es que lo perfecto es enemigo de lo políticamente posible, y que desde el gobierno y desde el movimiento indígena se plantean soluciones perfectas. Es decir, con el uso de la tecnología se puede hacer todo. Podemos, con cruce de base de datos en línea, podemos llegar a saber cuánto gana la persona, cuánto ha pagado de impuestos. Con un algoritmo podemos identificar su nivel de ingresos estimado y podemos decir requiere o no requiere subsidio. O como pide la CONAIE, que los autos de lujo sean los que paguen un precio más alto. Entonces esa diferenciación no se puede hacer por marcas, porque hay marcas de autos que tienen modelos de lujo y modelos económicos. Entonces podemos ir a un sistema tan complejo y tan perfecto que nos tomará años. ¿Cuál será el resultado? Es que seguiremos subsidiando a todo el mundo, a quien no lo necesita, y que políticamente será inviable. Por eso tenemos que ir hacia un sistema simple, a una focalización 1.0, con una tarjeta de débito que solo sirve para consumir en una gasolinera, que se le entrega a todos los transportistas, de dueños de unidades de buses, de transporte masivo de personas, y que mes a mes se estima un valor de subsidio en base a un consumo promedio de combustible. No será el consumo exacto, pero es un mecanismo 1.0 para empezar a subsidiar a quien realmente se necesita y poder reinstaurar el sistema de banda de precios. Bueno, son temas complejos y estaremos pendientes de lo que suceda con estas mesas de diálogo. Y ahora una pregunta final, Alberto, porque hay una nota que se ha publicado de una agencia internacional y el título es «Crece lista de países en zona de peligro de colapso económico». Y entre todos esos países que está, por ejemplo, está Egipto, está Túnez, está Argentina, Kenia, El Salvador, Pakistán, también está el Ecuador, y allí menciona que nuestro país cayó en mora hace solo 2 años, pero ha vuelto a entrar en crisis debido a las violentas protestas, y que tiene mucha deuda y que con el gobierno subvencionando el combustible y los alimentos, JP Morgan ha aumentado su previsión de déficit fiscal del sector público hasta el 2.4% del PIB en este año, 2.1% en el próximo. Los diferenciales de los bonos han superado los 1.500 puntos básicos. ¿Qué significa esto? En lo simple, ¿qué podemos esperar de lo que viene? Porque obviamente el paro y todas las concesiones que ha hecho el gobierno cambiaron las cosas. Vemos que la preocupación de los inversionistas es la sostenibilidad de las cuentas fiscales. El paro ha tenido un impacto muy grande, porque por un lado exige más gasto público. Estamos entrando en una nueva etapa en que la población dice que el Estado gaste, que necesitamos sentir el gasto. Pero al mismo tiempo el paro tiene esas contradicciones, y los pedidos de los indígenas tienen esa contradicción que dicen, pero limite los ingresos del Estado, que no se expanda la actividad petrolera y que no se expanda la actividad minera. ¿Cómo es posible expandir el gasto por un lado, pero limitar los ingresos del Estado por otro? Y eso es lo que genera preocupación en los inversionistas, y por eso es que es este llamado de atención. Es fundamental solucionar no solamente el problema de la oposición política a la actividad petrolera, sino también la oposición interna. Tenemos dentro del Ministerio de Energía y dentro de Petroecuador prejuicios estatizantes que dicen no, solo el Estado debe intervenir en esas áreas. Entonces no permiten que entren capitales, y evidentemente Petroecuador ni el Estado tiene $12.000 millones para duplicar la producción petrolera. Por otro lado, tenemos trabas importantes, como es una burocracia que no toma decisiones.
que no está alineada con los objetivos presidenciales. Entonces tenemos casos de inversionistas que están dispuestos a colocar dinero ya, a invertir. Hay un caso puntual que nosotros lo analizamos recientemente, como el caso de la canadiense New Stratos Energy, que quiere invertir $200 millones para poder ampliar la producción en el campo que era de Repsol. Ellos compraron Repsol, la filial de Repsol en Ecuador, y entonces y manejan los bloques 16 y 67, y entonces dice: yo quiero invertir estos recursos. Están tratando de negociar una ampliación de contrato y una migración de contrato hacia un contrato de participación. Y sin embargo la burocracia sigue poniendo trabas, sigue sin tomar una decisión. Entonces vemos que los problemas de la oposición hacia la actividad petrolera son graves, y no solamente son políticos externos, sino que también son internos, y eso hace que, lamentablemente, si no damos un cambio, un giro de timón, no damos dinamismo a las decisiones gubernamentales y no garantizamos seguridad jurídica, no van a llegar esos 12.000 millones que requerimos para poder duplicar la producción petrolera, y eso va a implicar limitar las capacidades del Estado, a un Estado que cada vez tiene mayor presión porque la población exige más gasto, pero al mismo tiempo es incapaz de generar más ingresos.